Muy buenas cliqueros y bienvenido un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo la reseña de Ready Player One. Esta película tuve la ocasión de verla la semana pasada en preestreno y la verdad es que fue toda una experiencia. Para empezar, una vez que sacamos la entrada, ¿no? Que nos habían tocado, pues recibimos cada uno de los que ganamos la entrada. Estos cuatro mini pósters, ¿no? Que bueno, cada uno de ellos pues hacen referencia a una de las películas de Spielberg, Regreso al futuro, también. Entonces, pues, eso ya, pues de por sí ya, pues como que te va dando, pues, una alegría, ¿no? Extra, aparte de haber, pues, visto la película antes del estreno. Una vez que entramos, ¿no? Y que ya nos dejaron pasar a sentarnos, sí nos llamó bastante la atención que la seguridad estaba reforzada. Había carteles de que estaba prohibido grabar, hubo un guardia de seguridad mirando de que, pues supongo, de que nadie grabara, y también había un acomodador que de vez en cuando pues iba dando alguna que otra vueltecilla durante la proyección de la película, lo cual, pues bueno, fue algo bastante curioso que yo nunca había visto en ningún preestreno, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue algo que sí me llamó la atención. Y bueno, ya dicho esto, la película, la película no empezó como tal, sino que pues, hubo como menos de 5 minutillos, como de un mini documental, ¿no? De lo que se pretendía mostrar en la película, pues con una parte de una entrevista a Steven Spielberg y creo que también aparecía el escritor del libro en la que se basa la película. Entonces fue algo bastante interesante de ver. Pero ahora sí que sí, vamos a pasar ya con la reseña de la película porque hay que comentar muchísimas cosas. ¿De qué va la película? Bueno, pues una vez tras el fallecimiento del creador del mundo de Oasis, ¿no? De este videojuego, toda la gente se vuelca en encontrar cuál es la solución al misterio que este plantea, ya que aquel que consiga tener todas las llaves conseguirá pues lo que es la participación completa, o sea, todas las acciones de lo que viene siendo el videojuego, y se convertirá, por así decirlo, en su propietario. Con lo cual, no solamente jugadores, sino también otra gran empresa estará inmerso en la búsqueda de estas tres llaves que le permita por el control de todo el videojuego por completo. Para empezar, la verdad es que me parece muy interesante y del todo acertado el tiempo que se nos muestra, por un lado, de Oasis, que es lo que viene siendo el videojuego, y por otro lado del mundo real. Además, como que las acciones que se realizan en cada uno de estos dos mundos se complementan bastante bien en el mundo contrario, ¿no? Entonces eso que me parece pues un completo acierto, y que está todo perfectamente justificado y todo perfectamente casado para que todo tenga, o sea, toda la película tenga un sentido, y que todo lo que vaya ocurriendo justifique de alguna manera el por qué un personaje o determinados personajes se comporten de una determinada manera en cualquiera de los dos mundos. Lo que sí es cierto que a mí me llamó bastante la atención y también me gustó mucho es que cuando la película está en el mundo real, las tonalidades son diferentes, las tonalidades son como más cálidas, y también una película, pues, bueno, son unas imágenes o unas escenas que no son del todo nítidas, y en algunas ocasiones pues sí es cierto que se aprecia cierto grado de grano en la película, lo cual, bueno, a mí personalmente creo que es algo que hay que destacar, ¿no? Y que creo que es algo acaso hecho para hacer referencia a películas anteriores de Steven Spielberg. Y en el mundo de Oasis, por ejemplo, sí tenemos unas tonalidades más frías, la película es mucho más nítida, y prácticamente cuando ves alguna de las escenas es prácticamente como estos trailers que aparecen para enseñarte un videojuego, tanto en internet como en diversas conferencias que realiza la empresa. Pues de una determinada forma se ve así, no sé, es algo que me llamó bastante la atención, pero que a mí personalmente me gustó
gustó muchísimo. También es cierto que no sé yo hasta si o si es su gestión mía o es que el director ha querido hacerlo así, pues que viene siendo como lo que quiere transmitir la película, ¿no? En internet pues o en diversos videojuegos pues relaciones así más frías, no sabe con quién exactamente es con quién está hablando y es por eso por lo que se utilizan esas tonalidades más frías, pero en la vida real pues las relaciones son más complejas, más cariñosas, ¿no? En cierto grado. Y por eso esa calidad en las tonalidades que se utilizan en el mundo real dentro de la película. Entonces, no sé si eso ya puede ser sugestión mía, una interpretación mía, o que efectivamente así es como lo ha querido realizar el director, como he dicho antes. Pero no deja de ser del todo curioso, ¿no? Además, creo que conforme se va desarrollando la trama, que a mi parecer es bastante buena porque a pesar de mostrarnos lo que en otras películas ya previamente como que se han ido tocando y que seguramente en un futuro se seguirán tocando, esta creo que intenta darle como un punto de vista más humano a la película, más en torno a las relaciones humanas, ¿no? De amistad, de relaciones románticas y eso, relaciones familiares. Entonces sí es cierto que ahí como que le veo yo una gran diferencia en el que no solamente te tienes que quedar pues con lo estético de la película, sino que además sobre todo y especialmente al final de la película lo que intenta transmitir a mí me parece maravilloso. Y aunque tenemos pues a los personajes Parzival, Artemis y todos los que van apareciendo, aunque son ellos los que aparecen la mayor parte del tiempo, para mí el verdadero protagonista no son ellos, sino que es Halliway, que es el creador o el primer creador, ¿no? De este videojuego, ¿no? Porque además todo lo que cuenta, la forma en la que tiene pues que de narrarse, ¿no? Todo y especialmente al final hacen que él, que es un personaje que sí es importante en la trama, pero que parece más como un secundario, en realidad pues sea básicamente el protagonista de la película, con lo cual a mí, no sé, eso es algo que me ha gustado cómo se ha llevado a cabo, el que parece que es secundario, pero en realidad es protagonista y eso. A mí es algo que me ha llamado muchísimo la atención y que me ha gustado, porque al final, cuando ya sale, pues sí es cierto que, o por lo menos en mi caso, te deja con una sensación bastante extraña y a la vez que no sabes bien, o sea, en lo que pensar, ¿no? En cómo este mundo cada vez se va volviendo más tecnológico, ¿no? Y quizás no le estemos dando tanta importancia a esas relaciones sociales que son básicamente fundamentales para la supervivencia del ser humano, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los mensajes más positivos, ¿no? Que se pueden sacar de la película, ¿no? Y eso es algo como que intentan decir al principio cuando he dicho los 5 primeros minutos de ese mini documental, ¿no? Por otro lado, y aunque tengo que reconocer que esto me ha gustado mucho, los personajes como tal, a mí personalmente no me han terminado de gustar. Lo que viene siendo el protagonista, el chaval jovencillo, a lo largo de la película ocurre cierto acontecimiento que cuando lo analizas o cuando lo vas viendo, como que no tiene mucha lógica. Cuando veáis la película creo que entenderéis este punto al que quiero llegar. Y no sé si es algo que está hecho así por el propio mundo, ¿no? En el que vive el protagonista, o si por el contrario es algo que no se ha tenido muy en cuenta, ¿no? A la hora de realizar el guión. Eso sí es algo que a mí personalmente me sacó mucho de la película. Y no sé, es que no le veo yo a los personajes que hay en la película, salvo Artemisa, que sí es cierto que creo que tiene una evolución interesante a lo largo de la película, que tiene unas convicciones y eso, que es lo que le mueven a ella a actuar, no simplemente
por conseguir el premio. Que me parece interesante ese personaje y además estéticamente me parece muy interesante, pero los otros como que le faltan, aunque después te sorprende un poco, ¿no? Cuando conforme se va desarrollando la película, pero no sé, creo que tiene unos personajes bastante flojos en comparación con, o sea, con lo que yo venía esperando, ¿no? de la película. Y ojo, cuando yo vi el tráiler, sinceramente, mis expectativas eran de que, o sea, estaba completamente convencida de que la película no me iba a gustar mucho y al final ha sido todo lo contrario, la película me ha encantado. Pero sí es cierto que a este nivel, a mí personalmente, como que me falta algo más. Sin embargo, sí es cierto que tenemos una banda sonora que a mi entender, o a mí personalmente, va muy acorde con la temática y en los momentos en los que se va desarrollando esta música y junto con los efectos sonoros me parecen totalmente adecuados. Además, hay que tener en cuenta que es una película muy referencial, es decir, que todo lo que vemos en ella, tanto de videojuegos como de cine, no sé si, bueno, no conseguí ver todo, o sea, no conseguí saber cuáles eran todas las referencias, pero sí hay que reconocer que tiene muchísimas, o sea, de videojuegos modernos a otros más clásicos, incluyendo nombres como tal, ¿no? Y no sé, y es algo que es una película que básicamente requiere, o yo por lo menos, a mí por lo menos me gustaría verla otra vez más, mínimo, o sea, mínimo una vez más, porque, no sé, estaría bien pues como averiguar todas las referencias y todo lo que se puede ir extrayendo, ¿no? De la película, porque tiene bastantes, ¿no? Y es bastante curioso. Y volviendo con uno de los personajes que hay, que de hecho es bastante importante en lo que viene siendo la trama, sí es cierto que a mí como que se me quedó esa cosilla de saber en la vida real quién era, ¿no? Entonces, pues sí es cierto que, no sé, hay algunas cosillas con que la película personalmente, o por lo menos para mí, a mí me ha gustado muchísimo más de lo que creía que me iba a gustar. Sí es cierto que tiene algunas cositas que creo que son mejorables. No he leído el libro, aunque he escuchado, bueno, he leído más bien opiniones que dicen que está muy bien. Y bueno, pues esta película, pues sí es cierto, ¿no? Que es como que te da ese punto para querer leerte el libro y a lo mismo hay cositas que te explican en el libro que no se han visto en la película. Así que bueno, lo leeré y en un futuro pues os traeré la reseña. Sin más, aquí la dejo, abajo en el desplegable, ya sabéis que tenéis el enlace a todas mis redes sociales. Echadle un vistazo al blog, que creo que es el último enlace, si no recuerdo mal, porque estoy subiendo bastantes noticias por ahí. Si no, en Twitter encontraréis todas las noticias o todos los enlaces a las noticias que voy subiendo. En los comentarios pues ya está, dejadme si queréis ver las películas, si habéis leído un libro, si os ha gustado, si no os ha gustado, todo lo que queráis decirme y como siempre ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo.